Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo chaleco con apliqué de autos en talla de 5 a 6 años. El día de hoy vamos a tejer este lindo chaleco con apliqué de auto. Está tejido en una talla de 5 a 6 años, pero también colocaré la cantidad de puntos que se necesitará para talla de 3 a 4 y de 7 a 8 años. Y el largo siempre coloquen en la parte de aquí arriba 1 centímetro más. En este caso, si este es de 5 a 6 años y se teje 15, para la talla 7-8 coloquen hasta 17 centímetros hasta la sisa. El cuerpo, el largo ya es opcional, el largo que ustedes deseen. Y empezaremos montando 57 puntos en las agujas de 4.5 milímetros. Y montaremos los puntos de forma que queden elásticas. Si no sabes montar los puntos que queden de forma elástica, aquí en caja de descripciones te voy a dejar un enlace donde enseño 8 maneras diferentes de montar puntos. Y si no me equivoco, el número 3 vendría a ser el que montamos en punto elástico. Este chaleco se empieza desde la parte de abajo de la espalda con la puntada elástico. Y pueden tejerlo con agujas rectas convencionales o también con agujas circulares, aunque no es necesario. Yo lo voy a hacer con circular porque cada uno va a buscar su comodidad. Ya tengo montado los 57 puntos en las agujas de 4.5 milímetros y empezaremos tejiendo unos 3 centímetros en punto elástico. ¿Cómo es tejer en punto elástico? Es un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, y la parte de atrás en el punto elástico se teje tal como se encuentra. Ahí nos vamos a ver igual para hacerlo juntos. Y terminamos la primera hilera, volteamos, y para los que no saben tejer en punto elástico es tejer como se encuentra. ¿Ven? Cuando ven este bultito es tejer en revés, y cuando ven como una cadena es tejer en derecho. Eso es tejer tal como se encuentran. ¿Ven? ¿Ven? El bultito, revés, la cadena, derecho. Bien, vamos a tejer de esta forma 3 centímetros y luego vamos a cambiar de color. Tengo aquí los 3 centímetros en punto elástico que he contado y equivalen a 6 hileras. ¿Ven? Así queda. Ahora, he amarrado el siguiente color. En este caso es en color crema. Lo hemos amarrado acá. El color plomo o gris no lo estoy cortando. Voy a tejer de la misma forma, igual en punto elástico, pero con el color crema. Y igual respetando lo que toca. En este caso, ven, es cadena. Quiere decir un derecho, este bultito un revés. Y así 2 hileras. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Una vez que terminé de tejer el color crema, continué con el color plomo, que recuerdan que no habíamos cortado, y tejí 2 hileras igual en punto elástico. El color crema no lo corto porque ahora vamos a continuar. El que sí podemos cortar es el color plomo porque todavía no lo vamos a usar hasta dentro de 4 centímetros más. Lo vamos a medir y tiene justo casi 5 centímetros. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar a las agujas de 5 milímetros. Pero vamos a tejer con el color crema en punto arroz. Voy a explicarlo. El punto elástico, recuerdan que les dije, se teje tal cual se encuentra. Que por ejemplo, cuando ven una cadena se teje en derecho y cuando ven este bultito es en revés. En cambio, el punto arroz es todo lo contrario. Se teje cuando vemos aquí una cadena, se va a tejer en revés, y cuando vemos aquí
este bultito se teje en derecho, siempre lo contrario. Y ahora vamos a empezar. Recuerden, cambio de agujas y pueden continuar con agujas rectas convencionales. Como este está en derecho, el primer punto pues lo tejo en revés. Este bultito se teje en derecho, ¿ven? Acá, revés, se teje lo contrario a lo que está. Y esta es la primera hilera. Vamos a tejer 4 centímetros. Más o menos serán unas 8 hileras. Voy a terminar de tejer esta primera hilera y nos vemos en la hilera 2 para las personas que aún no comprenden o no saben muy bien cómo tejer el punto arroz. Ahora toca la hilera 2, ya estoy ahora sí con las agujas de 5 milímetros, ¿ven? Acá una cadena, entonces ¿qué es? Se teje lo contrario en revés. El bultito, lo contrario es en derecho, ¿ven? Y así van a tejer las 8 hileras en punto arroz. He continuado tejiendo las 8 hileras en punto arroz y pueden ver qué bonito es esta puntada. Se va viendo de esta forma. Las 8 hileras equivalen a un poco más de 2 centímetros, pero no importa. Ahora vamos a continuar. Aquí he amarrado el color plomo nuevamente y vamos a tejer en jersey acá. 3 puntos, 1, 2, 3 allí, y cambiamos al color crema. Ven, tejemos con el color crema, pero como vamos a estar utilizando 2 colores, los puntos que quedan aquí, por favor, no los ajusten así, siempre denle su espacio para que acá no jale y ajuste. Entonces así suelto y tejemos 3 puntos, 1, 2, 3. Nuevamente el color plomo y de la misma forma vamos aquí dando su espacio. ¿Ven? Lo que suelo hacer es colocar aquí el dedo en esta parte para controlar la tensión, porque si yo jalo y comienzo a tejer, esto se va a encoger y el tejido va a salir feo acá. Entonces, como les digo, estiramos bien, coloco aquí el dedo por la tensión y tejo acá. 1, 2, 3. ¿Ven? Y ahora otra vez con el color crema. Lo mismo. Estiramos y tejemos 1, 2, 3. Estiramos y ahora el color plomo. ¿Ven? Vamos a ir intercalando 3, 3, 3 y nos vemos en la siguiente hilera. Y termino con 3 de color plomo. Así se está viendo y nos toca ahora la parte de atrás. Ven, por atrás se ve de esta forma los cruces. ¿Sí? Es mejor que quede suelto a que quede ajustado y el tejido se encoja. Eso es muy importante. Tejemos todo en revés, ¿verdad? Y si toca plomo, pues con el color plomo. 1, 2, 3 de color plomo y ahora toca en color crema. Lo pasamos hacia adelante y el color crema va a ir por abajo, ven, del plomo y lo levanto, ¿sí? Allí. Y ahora sí tejemos con el color crema. 1, 2,
3. Ahí está. Hacemos lo mismo, ¿ven? Giramos así. Y ahora con el color plomo. 3 plomos. 1, 2, 3. Y esta parte, recuerden, estirando, no ajustemos. Ahora el color crema. 1, 2, 3. Color plomo. 1, 2, 3. Y así va a ir quedando. Recuerden, no ajusten, esto tiene que quedar así suelto. Ya están aquí las 2 hileras. Ahora vamos a hacer lo mismo, solo que intercalado. Donde tejimos en color plomo, tejeremos en color crema. ¿Ven? Acá está. Así que tejemos 1, 2, 3. ¿Ven? Igual 2 hileras. Bien, ustedes continúen y luego nos vemos, ¿sí? Continúen tejiendo estas 2 hileras intercaladas. Recuerden tejer suelto esta parte, no ajusten las lanas. Y aquí ya podemos apreciar mucho mejor cómo quedó el cambio de color entre 3 puntos en color plomo, 3 en crema, 3 en plomo y luego en la parte de arriba intercalado. Una vez que hemos terminado, tejí 2 hileras solo en color crema, en punto jersey. No he cortado la lana hasta recién ahora el color crema. Y ahora voy a tejer 8 centímetros en jersey con el color plomo, que eso será la pista de los carros, los 8 centímetros. ¿Ven? Todo en jersey. Una vez que terminen los 8 centímetros, vuelven a repetir 2 hileras de color crema y vuelven a repetir esta parte de aquí intercalada y luego las 8 hileras en punto arroz. Y una vez que tengan todo eso, ahí nos vemos. Les muestro que he continuado tejiendo tal como les he indicado. En la explicación nos quedamos en esta parte de aquí donde tejeríamos 8 centímetros en color plomo y luego se repetía lo de aquí abajo. ¿Ven? Después del color plomo cambiamos 2 hileras en color crema, nuevamente hacemos intercalamos el color 3 plomo, 3 crema, 3 plomo, 3 crema, luego 2 hileras en color crema y luego cambiábamos al punto arroz. ¿Ven? La misma cantidad de hileras o en centímetros. Ahora vamos a medir y en total vamos a medir el total, ¿sí? Desde que empezamos el tejido tiene 26 centímetros de altura. Ahora sí, es momento de empezar a hacer las disminuciones de la sisa. Para la sisa voy a disminuir 6 puntos por lado. Entonces, estos 6 de aquí le voy a colocar una marca aquí. Y en este otro lado también 6 puntos. Así vamos recordando las disminuciones. Primero serán 3 puntos, se disminuirá, luego 2 y luego 1. Y lo vamos a hacer juntos. Quiero que presten atención porque cuando hagamos la parte del delantero, esta parte lo van a hacer solo para poder concentrarnos en el cuello. El primero retiro sin tejer, el que sigue lo tejo en derecho. Las disminuciones los vamos a hacer en derecho, así que no se preocupen. Levanto y montamos el primer punto. 1, tejemos, levanto y montamos. 2
y 3 puntos que se han disminuido. Estos dos que siguen se teje como continuaría. Si es acá en bultito, toca derecho, y si es en cadena es en revés, ¿verdad? Ahora vamos a tejer todo hasta llegar 3 puntos antes del final. Y aquí ya faltan 3 últimos puntos. Este de acá lo voy a pasar momentáneamente sin tejer a la aguja de la derecha. Y aquí el último punto lo levanto con ayuda de la aguja de la derecha y montamos este punto. Estamos haciendo lo mismo, pero lo contrario al otro lado, ¿ven? Aquí, un punto. Ahora lo devuelvo, el que no tejí, y montamos 2 puntos. Y ahora este, que es el último que tejí, lo coloco en la aguja y montamos aquí el tercer punto. Ahí ya se han hecho las 3 primeras disminuciones por cada lado. Ahora voy a tejer toda esta hilera y nos vemos en la siguiente para hacer nuevamente las 2 disminuciones por cada lado. Así se está viendo las 3 primeras disminuciones. Ya terminé de tejer la hilera de atrás y nuevamente vamos a hacer ahora 2 disminuciones. El primero paso sin tejer, el segundo lo tejo y montamos 1, tejo y 2 disminuciones. Igual volvemos a tejer hasta 2 puntos antes del final. Otra vez aquí faltan los 2 últimos y de la misma forma levanto y monto un punto. Este que ya tejí lo pongo en la aguja de la izquierda y montamos otra vez 2 puntos ahí. Ahora volteo y tejo toda la parte de atrás y nos vemos nuevamente cuando estemos adelante para hacer las últimas disminuciones. Hasta ahora hemos hecho 5 disminuciones, faltaría 1. Entonces nuevamente el primero paso sin tejer. La marca ya lo retiro porque solo falta un punto por disminuir por lado. El que sigue lo tejo y montamos. Ahí ya tengo los 6 puntos disminuidos. Y tejemos hasta un punto antes del final para nuevamente hacer la última disminución. Retiro la marca, aquí ya me queda un punto más en la aguja, ¿ven? Coloco el último punto que he tejido en la aguja de la izquierda y montamos aquí el último punto, ¿ven? Y ahora sí, ya podemos, acá están los 6 puntos disminuidos por el otro lado y podemos continuar tejiendo. Si teníamos 57 puntos cuando hemos empezado y hemos disminuido 6 puntos por cada lado, debemos de tener 45 puntos. Estos 45 puntos se va a continuar tejiendo de altura 14 centímetros, igual con el mismo punto arroz. Cuando lleguen a los 14 centímetros, a partir de ahora, 14 centímetros, nos vemos para ya hacer la separación de hombro y el cuello. Y tal como les indiqué, continué tejiendo desde que hicimos la disminución. Todo esto de aquí hasta acá tenemos 15 centímetros. Vamos a medir para que ustedes también lo vean. Desde la primera disminución hasta aquí arriba están los 15 centímetros. Ahora vamos a hacer aquí unas separación para el cuello y ambos hombros. Para ambos hombros va a ser 12 puntos, el cuello 21 y obviamente el otro hombro 12 puntos. Vamos a empezar haciéndolo muy sencillo, ¿sí? Primero voy a terminar de hacer este hombro y tejeremos, según lo que nos corresponde, 3 hileras. Y en la cuarta hilera sería donde vamos a cerrar. Va a ser un cuello sencillo, ¿sí?
Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. ¿Ven? Llegamos aquí al final de los 12 puntos. Giramos y ahora continúo con la segunda hilera. Bien, ustedes terminen esta segunda hilera, una tercera hilera y nos vemos en la cuarta hilera para cerrar los puntos de este lado. Ya tejí, ven, las 3 hileras ya hemos tejido y en esta hilera 4 vamos a cerrar los puntos que estamos por la parte de atrás del tejido. ¿Sí? El primero paso sin tejer, el siguiente lo vamos a tejer en revés y montamos. En revés y montamos. ¿Por qué en revés? Porque estamos por la parte de atrás cerrando, ¿sí? Allí. Y disminuimos el último punto. Ahí. Voy a dejar un poco largo como para luego poder utilizarlo para la costura de delantero y espalda. Aquí. Y ahora aseguramos, ¿no? El primer hombro ya lo tenemos listo. Aquí está. ¿Ven? Allí. Y ahora voy a amarrar la lana acá en esta parte porque vamos a cerrar los 21 puntos que tenemos en el cuello. Ahora cerramos los puntos que tenemos en el cuello. El primer punto retiro sin tejer y como estamos en la parte de adelante del tejido vamos a tejer en derecho y montamos los 21 puntos. Retiro la marca y me queda un punto por disminuir y ya estamos. Ahora tenemos 12 puntos que de la misma forma que en el otro lado vamos a tejer 3 hileras y en la cuarta hilera cerraremos. Esta viene a ser la hilera 1. Ustedes háganlo solos porque es repetir como en el otro lado. Recuerden, esta es la hilera 1, faltan 2 hileras más y luego cerraríamos. Ya podemos observar que terminé ambos hombros y es así como se ve. Más o menos hemos tejido 1 centímetro de altura en los hombros. ¿Ven? Así se está viendo todo. Bien, una vez que ya tenemos terminado toda la espalda, vamos a hacer lo mismo con el delantero, pero vamos a tejer hasta antes de la sisa y será igual la misma cantidad de puntos que se montó aquí, todo es igual. Si fue 57 puntos, pues todos 57 puntos. Y aquí les traigo el delantero. Yo ya fui avanzando, ven que he tejido todo igual. Acá los apliqué de carrito. No se fijen todavía porque esto les voy a mostrar ya al final del tutorial. Simplemente lo puse ahí para ir viendo cómo queda. Bien, acá ya tengo, ven, de la misma forma como hemos tejido la espalda, el delantero. Ya retiro aquí la espalda y he llegado hasta esta parte donde ya corresponden las disminuciones de la sisa, que recuerdan que fue 6 puntos por cada lado, primero 3, luego 2 y luego un punto acá también, ¿no? La parte de las disminuciones de la sisa, como ya lo hemos hecho en la espalda, ya ustedes los van a hacer solos.
Ahora yo me quiero concentrar aquí en las disminuciones del cuello para hacer el cuello en V. Y se va a ir haciendo, se va a tejer simultáneamente las disminuciones de la sisa con las disminuciones del cuello aquí. Así que al principio por favor anoten y tengan mucho cuidado. Y si nosotros tenemos 57 puntos y estamos disminuyendo 6 puntos por cada lado, debemos de tener en el centro 45 puntos. De estos 45 puntos, como es número impar, el punto del centro lo voy a separar. Quiere decir 22 puntos en este lado después de la marca. 22 puntos y separo el punto y luego 22 puntos más. Ahora, empezamos primero tejiendo la sisa, ¿verdad? Esta parte lo vamos a hacer juntos un momento, donde recuerdan que eran 3 puntos, ¿verdad? El primero no tejo, el segundo tejemos y monto. 1, 2 y 3 puntos. Tejo estos dos que siguen como corresponde. Y ahora voy a tejer todo normal hasta 2 puntos antes del punto del centro. Recuerden que este punto del centro lo he separado, ¿sí? Bien, así que voy a tejer según lo que corresponde. Y aquí ya estoy 2 puntos antes de este punto del centro, donde si es para el lado derecho haremos 2 puntos juntos allí. Este punto, como ya está asegurado, ven, ya lo suelto, ¿sí? No se preocupen porque al final lo vamos a tejer, así que asegúrenlo bien que no se suelte, ¿sí? Ahí estamos. Ahora este lado, el lado izquierdo, se va a tejer como disminución simple, pero cada lado va a tener su propio ovillo. Se va a tejer simultáneamente ambos lados. Entonces, este de aquí tiene su ovillo y para este otro voy a amarrar. Ya lo amarré. ¿Ven? Recuerden, cada uno con su propio ovillo. Y el lado izquierdo vamos a hacer disminución simple, que quiere decir que este primero paso sin tejer, tejo el segundo y montamos. ¿Ven? Allí ya estamos disminuyendo. Ahora voy a tejer todo hasta terminar. A ver, voy a retirar un momento esto. Aquí. Y acá les traigo el cuaderno. Quiero que ustedes vean. El cuello va a ser así en V, ¿verdad? El primer punto lo hemos separado y estamos haciendo aquí una disminución y una aquí. Así lo voy a hacer para que entiendan mejor allí, ¿ven? Esta disminución se va a hacer cada 4 hileras, se disminuye un punto y se va a hacer por 10 veces, perdón que estoy escribiendo, en 10 veces. Quiere decir que esta es la primera. Ustedes pueden llevar la cuenta con este tipo de marcadores, van subiendo 1, 2, ¿no? Cuántas hileras van o cuántas disminuciones. Cada uno tiene su forma. Una forma sencilla para no equivocarse es, por ejemplo, ahora se ha tejido hacia allá, ¿verdad? La disminución siempre va a ser por adelante. Entonces lo que podemos hacer es esto. Así. Y el otro lado también. Cada lado va a tener una flecha. Aquí ya se disminuyó una vez.
Ahora van a regresar, este es hilera 2, este es hilera 3, este es hilera 4 y en la quinta hilera se disminuye la segunda vez. Ustedes han hecho la primera disminución, marcan. Ahora tejen el regreso, check. Tejen la hilera 3, listo. Tejen la hilera 4, check. Y tejen la hilera 5 donde se hará nuevamente la disminución y otro check. Y nuevamente van marcando con flechas, que es la forma más sencilla de ir llevando la cuenta. Obviamente por ambos lados van marcando el check para recordar, ¿sí?, que tienen que tejer ambos lados. Eso lo van haciendo uno por uno mientras van haciéndolo. Ahora vamos a avanzar un poco juntos para que ustedes me entiendan. Esta parte, como les digo, tejemos hasta el final. Recuerden que tenemos que hacer también la disminución de la sisa. ¿Ven? Estos 3 puntos son los que se... Entonces paso uno aquí. Recuerden, si no recuerdan muy bien, pueden pasar, retroceder el video en la espalda cuando hicimos esto, ¿ven? Y ahí ya tenemos los 3 primeros puntos que se ha disminuido, ¿ven? De esta forma. Ahora se teje la parte de atrás, todo normal. ¿Sí? Recuerden, cada uno con su ovillo. Voy a tejer la parte de atrás hasta llegar acá para que ustedes vuelvan a ver. ¿Ven? Llego aquí al final. Esta es la hilera 2. Y como les dije, la hilera 2, entonces recién marco aquí el check de la hilera 2. Y cambiamos de lana. Recuerden, cada lado con su propio ovillo. Y ahora empiezo a tejer este otro lado. Entonces, como ya estoy tejiendo este lado, podemos ponerle el check aquí de hilera 2. Luego tejen la hilera 3, igual marcan, hilera 4 marcan y nos vemos en la hilera 5 donde nuevamente se hará la disminución. Recuerden que será cada 4 hileras, en la hilera 5 o en la hilera quinta será la disminución. Ya tejí las 4 hileras, estoy en la hilera 5 y recuerden que he continuado haciendo aquí las disminuciones de la sisa, ¿sí? Ya terminé de hacer las 6 disminuciones en esta quinta hilera o segunda disminución que vamos a hacer acá en el cuello. ¿Ven? Acá nuevamente recuerden, el lado derecho sería 2 puntos juntos, allí, ¿ven? Y volvemos a anotar en el cuaderno que sería la segunda disminución. Cambiamos de lana, de ovillo, y en este lado es disminución simple, retiro sin tejer, tejemos y montamos. ¿Ven? Así poco a poco va a ir abriendo. Esta es la segunda disminución. Recuerden que van a hacer hasta tener 10 disminuciones. Y esas 10 disminuciones, miren, voy a poner aquí encima de la espalda. Esas 10 disminuciones más o menos deben de llegar hasta aquí. Una vez que llegan a las 10 disminuciones, obviamente deben de tener 12 puntos por cada hombro. La misma cantidad de puntos que en la espalda, los 12 puntos. Y si llegan antes a disminuir, por ejemplo aquí llegan y han disminuido ya los 10 puntos por lado, tienen 12 puntos, continúan recto hasta tener la misma cantidad de hileras que la espalda o la misma cantidad en centímetros que en la espalda. Si llegan exacto, está bien, perfecto, y ahí cerrarían, ¿ven? Y va ahí abriendo el escote del cuello. Una vez que terminemos ya nos vemos para empezar a coser y hacer los apliqué del chaleco. Ahora ya podemos apreciar mucho mejor cómo ha quedado la disminución del cuello. Y respetando cada 4 hileras, en la quinta se hacía
dos puntos juntos en este lado y en este otro lado disminución simple, a mí me quedó exacto. Y lo siguiente que vamos a hacer es coser los hombros. Recuerdan que en la espalda les dije que dejemos un largo suficiente como para luego poder coser, pues aquí está. Con ayuda de una aguja punta roma o aguja para lana empezaremos a coser. En caso no hayas dejado esta parte larga, no importa, le amarras acá y podemos continuar cosiendo. Bien, traemos aquí, siempre tenemos, este es el delantero, la parte de adelante del trasero, ¿ven? Estoy poniendo, esta es la parte de adelante y esta es la parte de adelante de atrás para coser. Bien, llego aquí en el primer punto, ahí enganchamos y regreso acá al primer punto. Ahí ya hemos unido y empezamos aquí. Podemos guiarnos en todo caso de aquí, este punto, igual con este otro lado. Allí. Ahora toca el revés, este revés con este otro lado. ¿Ven? No estoy jalando todavía para que vean bien de dónde salió. ¿Ven? Esta lana aquí, este punto. Y aquí también de dónde salió, acá. Ahora sí ya voy a jalar un poquito para unir, ahí. Y continuamos cosiendo de esta forma. Y acá ya los últimos puntos. Y llegamos acá. ¿Ven? Así se está viendo la costura. Volteamos y aquí hago una doble vuelta y aseguramos o escondemos, ¿sí? Corto. De esta misma forma cosemos acá. Ahora vamos a coser los costados. Y antes de unir estas partes de acá, los costados, ustedes pueden ver esta raya blanca, ¿verdad? Yo simplemente lo he pasado, ¿ven? Vamos a calcular más o menos de dónde, a la mitad más o menos, y he ido pasando. A ver, voy a girar así para que sea más cómodo para mí. Y más o menos a mitad, acá, ustedes calculen y simplemente vayan recto. Cada 2 puntos fui pasando. Y nuevamente aquí en el primer punto amarramos y empezamos a coser de un lado a otro, y siempre vamos a tratar de que coincidan los colores, todo siempre aquí junto, aquí igual, todo para que coincida. Y aquí terminamos, ven, he tratado de que todo coincida los colores
Y ahora aquí nuevamente aseguramos con doble vuelta y escondemos el exceso de lana. Van a hacer lo mismo por ambos lados, por el otro lado, y nos vemos para hacer el cuello y las mangas. Ahora sí ya se puede observar mucho mejor cómo va a ir quedando el chaleco. Pueden ver aquí las costuras de los hombros y aquí a los costados, ambos lados ha sido cosido. Ahora vamos a concentrarnos en hacer el cuello, que será de la siguiente forma. Y vamos a utilizar las mismas agujas que utilizamos en el punto elástico, las de 4.5 milímetros. Con la ayuda de un crochet, ven, vamos a ir sacando los puntos. Para el cuello sí les voy a recomendar, tanto cuello como mangas, utilizar agujas circulares, ¿sí? En caso no quieran utilizar agujas circulares por cualquier motivo, tendrían que utilizar 4 agujas. Uno aquí, otro aquí y otro acá, al igual que en las mangas. Pero para mí más práctico es si utilizamos agujas circulares, ¿sí? Y sacamos los puntos del cuello acá con ayuda del crochet. En este mismo jalo y sacamos el punto y colocamos en las agujas así. Va uno en el siguiente aquí, 2, 3, 4, 5. Dejo un punto en el que sigue 1, 2, 3, 4, 5. Dejo un punto en el que sigue y así van a ir sacando cada 5 puntos, dejan uno, todo hasta llegar aquí. Aquí pueden apreciar que he continuado sacando los puntos tal como les he indicado, cada 5 dejan uno y he llegado aquí al centro donde habíamos separado este punto solo. ¿Ven? ¿Recuerdan? Este punto solo lo voy a retirar y lo coloco en el crochet aquí. Y este mismo también vamos a pasar acá la lana. Acá van 41, acá con este 42. Voy a pasar uno más, 42. Y el punto del centro también lo pasamos así. ¿Ven? Ya. Este punto del centro, igual voy a mantener aquí la marca. En este mismo, ahí, ¿sí? De la unión de espalda con delantero, aquí está la raya. Desde aquí hasta acá tenemos 42 puntos. Quiere decir que estos 42 puntos tenemos que sacar igual en este otro lado. De aquí hasta acá 42 puntos, ¿sí? Para que el tejido se vea más prolijo teniendo la misma cantidad de puntos. ¿Vieron? Una vez que ya coloqué aquí este punto y la marca, continuamos sacando los 41 puntos de este lado de la misma forma, ¿sí? Así que termino de sacar y nos vemos para empezar a tejer. Podemos ver que ya saqué todos los puntos del cuello
y en total tengo 116 puntos. A ustedes les puede salir un poco más o un poco menos, no es necesariamente que les salga la misma cantidad de puntos que a mí. Bien, a mí me salió 116 puntos. Y ahora vamos a tejer en pretina simple, pero desde este punto que fue del centro vamos a contar hacia aquí qué es lo que tocaría. Por ejemplo, este del centro siempre tiene que ser en derecho. Por lo tanto, contaría el que está acá es revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Así vamos viendo para saber con qué empezamos. En mi caso, empiezo con derecho. Bien, ahora, para las personas que no saben tejer con agujas circulares, ustedes pueden ver que quiero tejer pero no puedo, porque este cable de aquí no me deja. Es muy sencillo. Simplemente, más o menos por aquí, voy a doblar, ven, el cable y voy a jalar este lado. Así, de a poquitos, ven. Y de esta forma he unido ambas agujas para poder tejer. ¿Vieron? Y eso se va a hacer cada vez que sea necesario. Aquí voy a poner una marca para saber cuántas vueltas llevo, ¿sí? Cuando se llega acá, se continúa, siempre va a ser por derecho cuando uno teje con las agujas circulares, ¿ven? Entonces me tocaba en derecho, así que derecho, revés, derecho, revés. Y para los que no se dieron cuenta, cuando empecé a sacar los puntos del cuello, lo estaba haciendo con el color crema. Pero luego me animé y creo que con el color plomo va a quedar mucho mejor, al igual que como hicimos en esta parte. Así es como quiero que quede. Bien, voy a continuar hasta llegar al centro, aquí, hasta esta marca. Ya estoy llegando aquí, ¿ven? Entonces debo de asegurarme que los puntos que estén al costado de este central tenga que ser en revés, ¿ven? Revés y el centro en derecho, derecho. Y ahora sí continúo la segunda vuelta hasta llegar acá. Nos vemos aquí para explicarles un poquito en esta parte. Ya estoy llegando aquí a la marca de la primera vuelta y quiero que vean algo que es importante también. Como yo tengo 116 puntos y es par, tiene que coincidir aquí. ¿Ven? Derecho, revés, derecho y el último punto tiene que ser en revés, ya que el primero fue en derecho, para que coincida. En caso ustedes tienen en número impar, van a tener que disminuir un punto o aumentar un punto más para que coincida. Estos solo se van a fijar en la primera vuelta, ¿no? Bien, terminamos con revés y empezamos con derecho. Ahora sí, nos vemos aquí en el centro, donde empezaremos a hacer la disminución para que el cuello quede mejor formado como una V. Ya estoy llegando aquí al centro y este es el punto central. A los costados está en revés. Vamos a hacer disminución doble. Cada vez que lleguemos a este punto, vamos a hacer disminución doble. ¿Cómo es? Estos dos puntos lo paso de esta forma sin tejer a la aguja de la derecha. El siguiente punto lo voy a tejer como corresponde, en este caso es en revés. Y ahora los dos puntos que no tejí lo levanto con ayuda de la aguja de la izquierda y montamos el punto que sí tejí. ¿Ven? Ahora va a quedar derecho, derecho y derecho. ¿Ven? Y continuamos tejiendo. Nos volvemos a ver una vez que den toda la vuelta y lleguemos aquí para que vean cómo continuamos, que igual es disminución doble, ¿sí? Nuevamente llegando al centro y aquí se puede ver derecho, 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 pero de la misma forma se va a hacer la disminución doble, ¿ven?
estos 2 puntos retiramos sin tejer, este punto que corresponde en derecho se teje en derecho y los otros 2 puntos lo levanto y montamos. ¿Ven? De esta forma va a ir haciendo la parte de la V de abajo. Ustedes van a continuar haciendo eso. Cada vez que llegan aquí, disminución doble, ¿sí? Más o menos ¿cuánto? Yo voy a terminar esta hilera 3, la hilera 4 lo voy a hacer de color crema para que quede de esta forma, ¿sí? Y de repente 2 hileras más, en total serán 6 o 7 hileras en total. Y de ahí simplemente ya es cerrar los puntos. Pueden cerrarlo de forma elástica. Si no sabes cerrar los puntos de forma elástica, te invito a ver el tutorial que dejo aquí arriba o en caja de descripciones. Voy a dejar el enlace para ver diferentes formas forma de cerrar de forma elástica. Ya terminé de tejer el cuello. Fíjense, así de bonito ha quedado. En total he tejido 3 en color plomo, 2 en color crema y cerré en una hilera de color plomo, y así es como se está viendo, muy bonito, muy lindo. Lo siguiente que van a hacer ustedes es hacer la manga. La manga se saca igual que en el cuello. Van a empezar desde aquí abajo sacando todos los puntos. De esta unión a esta unión, cuenten cuántos puntos sale, porque la misma cantidad de puntos, un ejemplo, que les salga 50 puntos, de aquí a acá también tiene que haber 50 puntos. Y la otra manga igual, ¿sí? Para que esté pareja y se vea bien la manga. Bien, como es lo mismo, lo único que va a variar es que no va a tener esta disminución de aquí, que es otra cosa que quiero mostrarles. ¿Ven cómo queda la disminución? ¿Se nota? Bien, esta disminución no va aquí, simplemente es tejer, tejer, tejer en punto elástico acá. Y pueden tejer igual 3 hileras en color plomo, 2 en crema y cerrar en el color plomo. Aquí ya lo tengo terminado y tal como les he explicado, hice las mangas. ¿Ven? Igual se sacó la cantidad de puntos, igual que en cuello, la misma combinación de colores, la misma cantidad en hileras, y la única diferencia es que en las mangas no se hace esta disminución doble que hemos hecho aquí en el centro. Simplemente es tejer de forma circular. Y así queda muy bonito y muy lindo. Y para los que tengan curiosidad de cuántos puntos salieron en total por cada manga, tengo 72 puntos. Nuevamente repito, tal vez a ustedes les salga un poco más o un poco menos que a mí. Lo importante es que cuando terminen de cerrar, no quede así con ondas, que quiere decir que está muy suelto, y tampoco debe de quedar muy encogido, pues quiere decir que falta puntos. De la forma que les he enseñado, que 5 puntos dejan 1, 5 puntos deja 1, a mí me ha funcionado. Ven que tiene todo una buena caída, inclusive el cuello. Y lo importante de que ambos lados tengan la misma cantidad de puntos, ambas mangas, es que, ven, si yo los contrapongo, tienen la misma medida ambos lados, y así es como debe de ser, ¿sí? Ven, en la parte de atrás me animé a colocarle un apliqué más, y queda así, ya queda a gusto de cada uno el color y cantidad de autos o apliqués que coloquen. Recuerden que para el día de mañana voy a estar subiendo el tutorial de cómo se hacen estos autos. Así que no se olviden de dejar sus likes, que eso ayuda mucho a los que creamos contenidos en YouTube, para que YouTube nos recomiende o recomiende más los tutoriales. Y espero que te haya gustado este lindo chaleco con apliqué de autos en talla de 5 a 6 años tejido a 2 agujas. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.